Feliz Navidad. Nos encontramos frente a este pesebre de Belén que encierra tantos misterios. Y las lecturas del día de hoy nos hacen comprender el misterio de ese niño que días antes de la Navidad nos hacían leer las genealogías humanas de Jesús, especialmente la de San Mateo capítulo 1, para ubicarnos quién es ese que va a nacer, genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, hasta llegar a San José, esposo de la Virgen María, de la cual nació Jesús. El encuadre de esa genealogía evidentemente es histórico, porque Jesucristo es verdadero hombre, hijo de Abraham, hijo de David, descendiente de Adán también. En San Lucas tenemos la genealogía de Jesús que va hasta Adán. Adán es el primer Adán creado, mas Jesucristo dirá después San Pablo es el segundo Adán o el nuevo Adán. Y ahora tenemos esta genealogía, diríamos, un poco trascendental, que es la del Evangelio de San Juan, que nos lleva al misterio más profundo, porque Dios para nosotros es inaccesible. Nadie lo ha podido conocer. Ha sido dado a conocer por Jesucristo. En esta genealogía, diríamos trascendental, mistérica, encontramos que ese niño, que es histórico, nace en un tiempo, en la plenitud de los tiempos, como dice la Escritura. Ese niño también es el Verbo de Dios, que está en el principio sin principio, porque la eternidad no tiene principio. El Verbo está junto a su Padre, esa expresión del Padre, esplendor de la gloria del Padre. Es la expresión, diríamos, generacional del intelecto del Padre, que se expresa en una sola palabra. Y esa palabra va a ser acción, verbo. Por eso también se dice logos, palabra, pero también verbo. Esa palabra elocuente del Padre dice absolutamente todo. En ese principio sin principio que es la eternidad, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, es consustancial al Padre. Es la persona del Hijo que tiene la misma naturaleza del Padre, que es Dios como es Dios el Padre. Pero también el principio lo podemos entender como un principio de algo, un principio de un camino. Tenemos que iniciar un camino, o el principio de la especie humana en Adán. Podríamos pensar también que hay un principio en el cual comienzan las criaturas, así las angélicas como las humanas, tuvieron un principio que ha sido contenido en ese mismo Verbo creador. Es decir, que todas las cosas han sido hechas por el Verbo en acción, todo
es sostenido, dice hoy la carta a los Hebreos, es sostenido por esa palabra. De tal manera que nosotros pudiésemos entender que la palabra de Dios es un contenedor de todas las criaturas, las que han sido, las que son y las que serán. Están precontenidas en el Verbo. De allí la expresión maravillosa de San Juan de la Cruz, diciendo él que en el Antiguo Testamento el Padre hablaba a través de visiones, locuciones, les explicaba a los profetas quién era Dios. En los últimos tiempos nos ha hablado a través de su verbo, la palabra. Ya no es necesario más explicaciones porque en la palabra se explica todo. No necesitamos más. Ahí está la palabra. En la cuna de Belén está aquel que contiene la razón de todo el universo, porque por él fueron hechas todas las cosas y son sostenidas todas las cosas por aquel que yace en las pajas de Belén. Si en los días anteriores veíamos a Jesucristo en su aspecto de naturaleza humana, aquel que se ha encarnado en el seno de la Virgen María, hoy la Iglesia nos hace comprender quién es aquel que nace. ¿Quién es? Sino el Verbo de Dios, que está siempre con el Padre y que no ha dejado al Padre por venir a los hombres, sino que está con el Padre permanentemente. En el Museo de Washington encontramos un hermoso tondo, así le dicen los italianos, una especie de circunferencia hermosa, un cuadro pintado por Fra Angelico de un tamaño bastante interesante, donde pinta él la Navidad. Es una de las cosas más hermosas para contemplar, a mi modo de entender, sobre el misterio de la Navidad, pintado por el beato Fra Angelico. Hay otras expresiones muy hermosas en el mundo iconográfico oriental, pero esa es magnífica. Tenemos en la primera plana a la Virgen que está sentada como reina, el niñito Jesús en su faldita, y están los pastores que vienen por detrás y los reyes magos que se inclinan, y el niñito Jesús está consciente dando la bendición. San José es un monumento al lado de la Virgen. Encontramos también el pesebre de Belén con pavos reales que son signos de la inmortalidad, porque Jesús nos trae la inmortalidad. Y luego tenemos toda la gente que sale del poblado, da la vuelta y retorna para entrar al pesebre de Belén. Pero en medio hay algo que siempre me ha llamado la atención, hasta que lo entendí, porque no lo entendía, y que lo he encontrado en varios otros pintores también. ¿Por qué aparece un lugar de ruinas y por qué aparece una humanidad casi desnuda, enfermiza? ¿Qué es lo que nos quiere decir aquel que comprende la palabra iconográfica y escribe de esa manera? Algo nos quiere decir. Pues es el pasaje justamente que tenemos ahora en la Escritura. Jerusalén en ruinas. Jerusalén en ruinas, la humanidad en ruinas, que necesitaba justamente
la venida del Salvador, que es ese espacio que los pintores, algunos hacen de una humanidad enferma y de un lugar de ruido. Así había quedado la humanidad después del pecado original. Para poder entender quizás la obra que viene a realizar el Señor, podríamos decir que aquel que nace viene a reconstruir la obra que Dios había hecho y que el hombre, por su libertad, tentado por el enemigo, había destruido en parte. Y había quedado así, como en ruinas. Para poder entender la obra que hace el Verbo encarnado, podríamos imaginarnos un lugar de desierto. Los hombres macilentes, sedientos, que peregrinan por un desierto, buscan agua, buscan un oasis, estiran la mano para que alguien les dé algo, pero no lo encuentran. Siguen sedientos, siguen peregrinando. Su piel se hace dura a fuerza de sol. Pues viene alguien que trae esa humanidad, a esa humanidad sedienta le da la gracia que la purifica, la refresca, le da la salud. Podemos imaginar una humanidad, como quiere suponer Santo Tomás de Aquino, el príncipe de la teología, como enferma en cama, así. Todos éramos nacidos de nuestra madre como enfermos tendidos en cama. Y no había medicina. Imagínense, una humanidad toda cancerosa y no hay medicina para aquellos que mueren. Pero viene alguien que es un médico que descubre una medicina apropiada y aquel que se la aplica, ese sí se sana. Jesucristo es ese médico que nos proporciona la medicina adecuada, que es la gracia. La gracia sana, la gracia eleva nuestra naturaleza, la gracia transforma nuestra naturaleza, la hace bella, hace que en nosotros habite algo que no habitaba. Podríamos todavía suponer, para entender más el mensaje de la encarnación, ¿por qué viene el Verbo? Porque todos habíamos caído de nuestra condición sobrenatural a una condición carnal y estábamos como sometidos a los vicios, a nuestros pecados, como encarcelados, y nadie nos acercaba ni qué comer y parece que no había solución. Hasta que viene uno con la llave, abre las cárceles y se mete Él, pero nos concede la libertad. Se mete para pagar las deudas de aquellos que estaban en la cárcel. La obra de nuestro Señor, porque podemos correr el riesgo, creo yo, todos podemos correr el riesgo de no darle, nunca le podremos dar con exactitud una proporción adecuada. ¿De qué nos libera el Salvador? Nos libera del demonio, nos libera del pecado, nos libera de nuestra condición misérrima. Él viene, se aplica así todo eso para hacer justicia y santificación, para que nosotros podamos tener la salud, la libertad, la vida eterna, para que podamos vivir felices camino a la eternidad. Pues ese es el niño que nos nace hoy, el niño que
comprende por lo que es y porque ha hecho todas las cosas y porque te conoce y porque te ha inventado con el favor eterno, porque te ha amado desde toda la eternidad, porque fuiste objeto del amor divino, porque existes, porque has sido pensado por el Verbo y has sido creado por ese Verbo que es acción creante, y ese Verbo se encarna para seguir recreándote, para seguir transformándote, para hacerse camino, verdad y vida hacia el Padre. Todo es obra de misericordia, por donde brille. La encarnación del Verbo es obra del amor divino. No hay nada más grande que podamos pensar, dice Santo Tomás, aquello por lo cual el Verbo se ha hecho carne. No hay nada más grande que podamos entender en nuestro intelecto a través de la fe, entenderlo de veras y decir: gracias, Jesús, porque has venido a mí, porque mi condición, si no me hubieses tocado con la gracia santificante, mi condición era como una humanidad en ruinas, camino en esta vida, en el desierto, camino entre duras cruces sin sentido y finalmente sin salvación. Comprender el misterio del pecado original y la situación de la humanidad después del pecado original nos hace justamente evaluar la realidad de ese misterio, de aquel por el cual el Verbo se hace carne para librarnos de todo mal. Es ese Verbo que a su vez dice acá el evangelista, me van a permitir un poquito más sin cansarlos, dice: Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Él era y es la vida. Él era la vida. ¿Qué vida? Entendemos que Él tiene en sí mismo la vida, porque toda vida de los seres humanos, de los animales, de los vegetales, la vida angélica, todo aquello que se mueve y es expresión vital de existencia, todo eso depende de la vida con mayúscula, porque hemos dicho que todas las cosas tienen el sentido en el Verbo, en la palabra. Entonces, la vida tuya se desenvuelve en aquel que es la vida con mayúscula. Él hizo posible tu vida natural, pero ahora viene a traer otra vida, que es la vida sobrenatural. Tú y yo tenemos dos vidas, no 7 como el gato, 2. Una es la natural y otra es la vida sobrenatural. Ambas dependen de Dios, ambas. Nada de lo que existe y se mueve existe porque sí. Eso es un engaño del moderno racionalismo, creer que la naturaleza se mueve por sí misma y se desarrolla porque tiene principios activos, claro que los tiene, que se van desenvolviendo, y entonces la naturaleza se explica a sí misma. Nada en la naturaleza se explica a sí mismo, ni tú tampoco. Porque hay una acción continua de conservación de cada cosa, porque la vida lo mantiene. El Verbo, que es la vida, mantiene todas las cosas en su existencia. Pero a su vez, ahora viene a darte una vida que es
todavía mucho más excelsa que la vida natural. Es mucho más excelsa que la vida angélica. Es mucho más grande que todo lo grande que puedas imaginarte, porque por medio de la vida sobrenatural, tu alma recibe a Dios, porque te haces hijo de Dios y entonces entras a vivir en la intimidad de las tres personas divinas. La gracia nos eleva al misterio de Dios. Y es Dios el que viene a tu alma e inhabita en tu alma con una nueva condición, en una realidad de un hombre que ha sido sobrenaturalizado, un hombre que comienza a vivir ahora del Espíritu, un hombre que ya no vive para la carne, un hombre que ya no piensa con criterios mundanos, sino que se abre al misterio de lo trascendente, porque Dios ha tocado su corazón por medio del Espíritu que habita en él. Y ese es el misterio de la vida nueva, tan poco predicado y tan poco valorado. Jesucristo nace en Belén, ese verbo que ha querido, por así decir, bajar como rey por una escalera, así triunfalmente, como gran guerrero. Me encanta aquello que dice el libro de la sabiduría 15:18. Envuelto en la mitad de la noche en un gran silencio, tu palabra ha descendido del cielo como un gran guerrero. Es Cristo, el Verbo, que toma la naturaleza humana y viene a estarse en Belén para guerrear en favor tuyo y conquistarte hacia el Padre. Misterio muy grande el que celebramos hoy. Estas pobres pinceladas de alguien que pretende ayudarles a entender ese misterio que habita en nosotros sobre todo. Por eso es tan importante que nosotros gocemos de la vida de la gracia en nuestro corazón, claro está. No se debe a nosotros, se debe a la Navidad. Jesucristo nace en Belén para producir navidades, decía ayer el Padre Gabriel. Las navidades en los corazones es lo que más le interesa a Jesús. El misterio de hoy entonces es algo esplendoroso porque se extiende hacia el alma. Allí quiere habitar el Verbo. Allí quiere habitar con la gracia de Dios. Allí quiere continuamente concederte gracia tras gracias. Y quiere hacerte vivir en la verdad permanente del Evangelio. Pues, ¿qué podemos pedirle en este día de hoy al Señor? Quizás una petición grande para este mundo tan olvidado, tan poco temeroso de Dios, tan olvidado de estas verdades. El mundo de hoy está tan perdido en parte que no tiene idea ni qué es la gracia, ni qué es lo que festejamos ahí en Belén. Algunos festejan el comer nada más, o festejan a Papá Noel, no tienen ni idea de lo que sucede y qué es lo que nos trae Jesús verdaderamente. Pues eso es lo que nos trae el Señor, nos trae Dios, nos trae su vida. Se trae Él, se convida a Él para ti. Y María te lo ofrece. Lo ha ofrecido siempre y lo ofreció especialmente en la cruz por amor a ti, que fue su gesto más tremendo y doloroso. Sabiendo esto, que Cristo se multiplicaría en miles de navidades en los corazones de los hombres. Podemos entender así el árbol de la Navidad
Si el árbol es Cristo, según la genealogía humana, las pompitas, las que brillan, las bolitas que brillan, las luces que brillan, son aquellos que han recibido la gracia y la luz del Salvador. Que tengan una muy feliz Navidad, y como nos cuesta a los hombres el ir proporcionando nuestro intelecto para gozar de estos misterios, tenemos una octava larga de Navidad para que gocemos un poco más. Es decir, 8 días de gozo para agradecer este gran misterio y para decirle al Señor, personalmente como petición: quiero ser inocente como tú, como un niño santo y bueno.